Buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que se va a desarrollar de la monografía es el proceso de socialización y desarrollo en el ámbito político. Los autores de esta monografía somos Gallardo Sánchez, Yajaira Analí, García de la Cruz Alexandra Nicole, García Pintado Sebastián Estéfano, García More Perla Brigitte, González Vargas Luis Fernando, Lupú Zapata Jan Rieri. Cursamos el primer ciclo de la carrera de Derecho con la docente magíster Alicia Paloma Picasso de la asignatura de Sociología. El tema de la monografía es el proceso de socialización en el ámbito político. Ahora le doy pase a mi compañera Alexandra. Como primer tema, vemos dimensiones en el estudio de la socialización. En esta cita tenemos a Martín 2007, en el cual dice que en el campo de las ciencias sociales, el término socialización tiene dos significados diferentes. La primera definición se refiere al proceso de formación y organización de un grupo social en el que ya existen factores sociales, simbolismo y cultura. En la segunda, suele centrarse más en el individuo. Este se refiere al proceso mediante el cual obtiene sus valores, sus creencias, sus actitudes, y también incluyen las relaciones que tiene el individuo con diversos actores de la sociedad. Desde la psicología social de Arne, en 1995, propone 3 tipos de objetivos o metas de socialización, lo cual el primero dice que es el control de los impulsos, que vendría a ser la capacidad para la autorregulación y la postergación de la gratificación de la infancia. El segundo objetivo de la socialización es la preparación para el desempeño en los diferentes roles sociales, de acuerdo a la clase social, a la casta, al grupo racial, entre otros. El tercer objetivo es el desarrollo de fuentes de significado, como puede ser la religión, la pertenencia a grupos étnicos, nacionales y las elecciones de objetos de desarrollo personal. Luego cité a Hedge en el 2009, que esta dice que la fuente de significado es flexible y que no solo depende del individuo, sino que depende de la sociedad, de la cultura y del grupo familiar, puesto que todos están desarrollando una fuente de significado que proporciona un marco más significativo. Definición de socialización. Para Yubero, puede decirse que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en un mundo social y que para ello necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, además, se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros. Es un proceso continuo. Así, el proceso de socialización será el proceso de aprendizaje a las conductas sociales consideradas adecuadas dentro de un contexto donde se encuentra el individuo en desarrollo, junto con las normas y valores que rigen esos patrones conductuales. La socialización se inicia desde el momento del nacimiento y va progresando y evolucionando durante todas las etapas del ciclo vital. La socialización nos permite adaptarnos a la sociedad y desarrollarnos como personas, aplicando normas y conductas. Por ejemplo, la familia es el centro del mundo social del niño. Luego el niño empieza a relacionarse con personas diferentes a las de su hogar. Ahí es donde él es constructor de su propio mundo social y va adquiriendo un gran conocimiento y eso le permite integrarse a la sociedad. Continuamos con la siguiente diapositiva. Yubero. Entendemos que a lo largo del ciclo vital pueden atravesarse diversos momentos en los que es posible que comiencen nuevas fases de nuestra psicología social, cultura y educación. El ser humano siempre está presto para las nuevas experiencias y los cambios, ya sea para un nuevo empleo, para cambiar de escuela o al mudarte de casa. Empiezas a conocer nuevas personas, tienes nuevos amigos y todo eso nos ayuda a tener una mejor socialización.
Ahora hablaremos sobre el proceso de socialización política. Smith, la socialización política es estudiada como un mecanismo básico para que los miembros de una sociedad acepten sus valores generales y desarrollen solidaridad social hacia la colectividad a la que pertenecen. Señalamos una vez más que se trata de una socialización dirigida a cada uno de los individuos que se interesan en los valores más generales de la sociedad y en la reafirmación de la cultura global. En conclusión, la socialización política se considera como una tarea encargada a la educación formal y al alcance de la cultura política en la sociedad. Lo que busca es la formación de una cultura ciudadana participativa, en donde puedan relacionarse y experimentar la vida política y el poder. Este proceso se da en toda nuestra vida mediante el cual forjamos nuestros intereses, valores y creencias. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañero. Ahora les hablaré acerca de los agentes de la socialización. Diferentes autores definen la socialización en términos generales como el proceso por el cual los individuos aprenden, desarrollan normas, roles, valores, actitudes y creencias a partir del contexto sociohistórico en el que se encuentran insertos. Esto a través de diversos agentes socializadores, tales como la familia, las instituciones educativas, los grupos sociales y los medios de comunicación, entre otros, claro está. Para empezar, hablaremos acerca de uno de los agentes socializadores más importantes, la escuela. La escuela, como agente socializador, cumple un rol muy importante, ya que uno dentro de esta, uno como individuo, puede desarrollarse como una persona social. Y para explicar esto, cito a Wenzel y Looney, que sostienen que el sistema educativo tiene como objetivo tanto una formación académica centrada en contenidos curriculares como contenidos informales, propios de un aprendizaje de conocimiento social. Por ejemplo, para desempeñarnos correctamente en la escuela, un individuo necesita adquirir habilidades específicas, como podrían ser la capacidad de coordinar los objetivos propios con los ajenos, a regular el comportamiento para complementarlo con los demás y postergar ciertas gratificaciones que a uno le puede gustar para poder cumplir las tareas propuestas adecuadamente. En este modo, la escuela cumple su papel como función, su función como agente socializador. Ahora pasaremos a hablar acerca de los medios de comunicación como agentes socializadores. Los medios de comunicación de masas, aunque no tengan el objetivo explícito de socializar, también sugieren y proponen valores, ideas y modelos a seguir tanto de hombres como de mujeres, con lo cual participan en el proceso de socialización. Esto se define aún más a través de los medios por los cuales los jóvenes se desarrollan, que tendrían a ser, como se muestra en pantalla, la televisión y las redes sociales. Primero hablaremos acerca de la televisión como agente socializador. Al fin y al cabo, la televisión, medio de comunicación de masas, desempeña un papel socializador fundamental, ofreciendo una imagen de la realidad que impacta a los espectadores a largo plazo, si su exposición al contenido de los medios es prolongada. De ahí que su influencia deba ser corregida o al menos tutelada en cierto aspecto, con objetivo de orientar a la deconstrucción del mensaje que se trata de transmitir a los espectadores, para que de este modo los televidentes no se identifiquen de modo automático con el mundo real. Los medios televisivos no se limitan a reflejar la realidad, sino que en buena medida contribuyen a crearla. En otras palabras, podemos decir que existe una realidad que efectivamente es verídica y una realidad mediática, que en apariencia es un reflejo espectacular de la primera, pero que de hecho toma de ella solo lo que le interesa, refundiéndola de modo espectacular y fantástico para ofrecerla a la audiencia de manera simplificada y esquemática. Ahora, explicaré las redes sociales como agente socializador. Las redes sociales se sostienen en un concepto de comunidad conformada por redes de usuarios que no tienen interacción, diálogo, que sí tienen interacción, diálogo y generan dinámicas comunicativas de conocimiento.
Como agentes de la socialización, estas han adoptado un rol preponderante en la sociedad actual. Se sabe que el objetivo formal de estas plataformas virtuales es fomentar y fortalecer las relaciones interpersonales, tanto con aquellas personas que se conocen como con una comunidad con la que solo se interactúa por compartir intereses comunes. En ese sentido, las redes sociales surgieron no como un agente de la socialización por mérito propio, sino como una herramienta al servicio de los demás agentes, como los familiares, amigos, grupos sociales y políticos, creadores de contenido, así como instituciones educativas y religiosas, y por supuesto, empresas y compañías. Después de haber explicado todo esto, le doy paso a mi compañero para que pueda explicar el siguiente concepto. Bien, ahora vamos a exponer la importancia de la socialización política. Decimos que la importancia de la socialización política, esta es considerada por sus aportes a la estabilidad o inestabilidad de un determinado sistema. En este sentido, el estadounidense Greenstein en 1997 afirma que el sistema de socialización política de una sociedad puede contribuir a la estabilidad o a la inestabilidad o a la continuidad o al cambio de niveles más altos o más bajos de participación política pública. Digamos que dentro de esta misma perspectiva se considera las influencias de este proceso de socialización, ¿no? Que requiere un proceso continuo, ¿no? Que también de alguna otra forma requiere otros factores, ¿no? De este proceso de sociedad democrática, o sea, que sean estables, no de un partido, de unos partidos sólidos, ¿no? Que tengan una continuidad y que tengan un contexto y que estén de alguna otra forma bien sedimentados económicamente, digamos, económicamente para que se desarrolle un proceso muy importante en la sociedad, que se mantenga, no que sea estable, porque de una sociedad no se requiere un proceso inestable, que sea favorable a la sociedad y al Estado. Decimos también que tenemos que afirmar de este estadounidense que tenemos como punto primordial de esta importancia es la familia, donde se desarrolla esta socialización y llega al Estado. Pero también tenemos la escuela y los medios de comunicación como factores importantes, ¿no? De socialización política, ¿no? Que transmiten de alguna forma una comunicación que abarca no solamente una totalidad, sino eh, una globalización en instituciones societales. Lo mismo puede decirse de los medios de comunicación de masas, que son agentes de socialización política extraordinariamente importantes. El rol que cumple la familia, como ya lo dije, es un punto importante, un foco muy importante que abarca al Estado y al factor sociopolítico, ¿no? Y al desarrollo del Estado, ¿no? Y de este tema, que es muy importante. Siguiendo con el tema, ahora hablaré sobre la familia como agente de la socialización política. Según Ortega, en 1975 nos dice que
La unidad familiar es el primer habitáculo de socialización del individuo. ¿A qué quiere referirse cuando nos dice habitáculo? Se refiere a un lugar limitado o cerrado para ser habitado por un individuo. Nos sigue diciendo que los padres son un influjo permanente y un modelo a imitar para los hijos. Así es como se proyectan sobre los miembros más jóvenes de la comunidad una serie de cualidades, cuadros valorativos y orientaciones vitales. Socialización de la familia en el ámbito político. Aunque la familia es única, aún se integra a la sociedad y se rige por leyes sociales. La familia se socializa de acuerdo a los valores existentes en la sociedad, los valores preferidos de hombres y mujeres, así como la intensidad que perciben por ambos. Según Ortega, nos dice que depende de la familia a través del proceso de socialización como primer punto. Proporcionar al individuo una actividad de carácter casi natural, ligada por una lógica que surge del conocimiento activo. Como segundo punto, nos dice, formar la personalidad individual con la misma naturaleza de la sociedad. Y como tercer punto, dar al orden social un tipo de caparazón axiomático que ayude a proteger el orden social de conflictos y convulsiones. Todo esto se puede combinar en un solo objetivo, que sería crear el hombre con un promedio disciplinado. ¿Qué nos quiere decir el autor? El autor nos quiere decir que es en la familia donde descubrimos una actitud sociopolítica, y esto se puede ver reflejado en cómo actuamos ante la sociedad. Característica de la familia moderna. En este marco, una de las herramientas básicas para asegurar la reproducción del orden social fue incidir en los procesos de socialización, por medio de un complejo pronunciamiento de regulación familiar. Según el sociólogo Dan Celot, nos dice que es necesario separar tres momentos: moralización, normalización y la forma de contrato tutela. En moralización nos trata de decir que se tiene o se debe tener una estrategia desarrollada con respecto a las familias, en hacer de la necesidad un medio de inclusión social. En la normalización nos dice que los filántropos han tratado de combatir con el problema de las familias numerosas y sobre todo en lo que implica a los niños en el trabajo y la vida social, ya que se pueden adoptar conductas inmorales o agresivas. Ahora le daré paso a mi compañero. La socialización política en la perspectiva de la educación y la comunicación. Saucedo, en 1996, dijo que la socialización política forma parte del proceso más amplio de la socialización. Hace referencia a dos fenómenos que una vez son abordados de forma complementaria y otros de modo independiente. Estos aspectos son los más desarrollados en el sistema político y de desarrollo de la identidad política de los individuos. Así como lo plantea Huergo en 1997, este dice que comenzamos con un intento de lectura y de comprensión en el campo de comunicación y de educación. Pero este se dice que es como muy complejo, es muy problemático, muy viscoso. También dice que se da por diversos intereses prácticos, un territorio denso y opaco donde se suelen confundirse las prácticas sociales y sus ámbitos de las prácticas profesionales. Y también dice que los conceptos son los que alimentan nuestras perspectivas. Ahora, a continuación, les seguirá explicando el tema mi compañera. A continuación les explicaré sobre la formación política. La formación política va a hacer que nos clarifiquemos más el panorama de las relaciones de poder en nuestra sociedad.
Esta ha surgido a través de varias industrias en el campo de socialización, que es nuestro tema principal, y se puede presentar a través de investigaciones e intervenciones que se ha configurado en el problema político. Según Díaz del 2004, nos dice que él cree que no hay un agente, agencia o discurso político en la socialización. Sin embargo, ese nos dice que existe el control de las culturas, los sonidos, los vehículos y la mediación como un experimento complejo, como viene a ser el examen, cerca de la socialización política en un campo distinguido que se ha absorbido para permitirle dicha educación y comunicación. En el siguiente les hablaré sobre la socialización política como proceso rizomático. Este se va a encargar de localizar una topografía conceptual en la que va por medio de su recorrido. Más dicho, se va a encargar de identificar un terreno conceptual en el que una persona transita en su viaje, conociendo cómo hay un momento en el que el sujeto social y en el último momento en que su término terrenal ya no sea más sociopolítico. Aquí nos menciona que hay muchos escenarios, conferencias y prácticas que nos ayuden en nuestra preparación, así como múltiples que no son lineales, fijos y mecánicos, sino que se entrecruzan, superponen, entrelazan y en la estructura cultural este se va a volver parte de ella y por lo tanto este viene a ser un factor político. Esto nos recalca Díaz del 2004, que ya muy bien lo he ido mencionando. Y en el último, pues nos dice que hay nuevos escenarios teóricos prácticos de socialización política en la educación y comunicación. Estos escenarios se caracterizan por condiciones económicas, culturales, cognitivas, de lo que nos resulta del conocimiento, como el caso de la educación y la comunicación, ya que este está unido a partir de diferentes tonos que nos parecen dominar. Según Díaz del 2004, como les vengo repitiendo, es el mismo autor de mis tres documentos. El término de formación política nos dice que este ya no es una iniciación e incorporación a la vida ciudadana, que teóricamente consolida con el reconocimiento de la estatal de la mayoría de edad, sino que esta viene a ser una experiencia permanente de los sujetos en todos los escenarios de la vida, ya sea cotidiana, de tal manera que el conocimiento de comprensión y participación de los símbolos patrios, los poderes estatales, las elecciones, también entre otras, me han dicho, no son apenas de una parte, sino que este van a ocupar un papel central. Ahora les hablaré acerca de la conclusión del capítulo 1. Nosotros llegamos a la conclusión de que la socialización política es un proceso de aprendizaje social mediante el cual se expresa la cultura política y donde los ciudadanos adquieren creencias y sentimientos e información, que será crucial en el transcurso de su camino a su madurez y su identidad política. Mediante este transcurso se hacen presentes los tipos de socialización, los primarios, secundarios y terciarios, como también los agentes de la socialización. A lo largo de la vida de una persona, ésta se va desarrollando como individuo, pero donde repercute más este cambio es en la niñez, mediante el proceso socializador de la familia, el cual es el primordial agente de socialización y constituye en el nexo entre el individuo y la sociedad. Se desarrolla el camino de maduración del niño, con base en la forma de conformidad que posee el individuo, brindándole de conocimiento, valores, normas, hábitos que tendrán repercusión
a lo largo de su vida. Llegamos a concluir en el capítulo 3, que es de la educación y comunicación. Va a ser posible estudiar e implementar los procesos de socialización política como campo de socialización humana. Y también se puede entender que esto se va a abordar desde los matices y la concepción moderna contemporánea o contemporánea. Por ello, sabemos que los medios tales como la educación siguen aún siendo catalizadores de nuevas formas de socialización política que necesitan un análisis pormenorizado para alcanzar la contemporaneidad del presente. A continuación, les presentamos algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado en nuestra monografía. Y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias.